El egoísmo. Etimológicamente, la palabra egoísmo procede del latín ego, que significa yo. Lo cierto es que ser egoístas no es bueno ni malo, es necesario. Necesitamos pensar en nosotros mismos para sobrevivir física y emocionalmente. Por más que nos cueste reconocerlo, todo lo que hacemos es por nosotros mismos. ¿Por qué emparejarse? ¿Por qué decidir ser padres? ¿Por qué cultivamos relaciones de amistad? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué ayudamos a los demás? El egoísmo es simplemente anteponer los intereses de uno a los de los demás. Una persona egoísta es la que se interesa mucho más por lo propio que por lo ajeno. El egoísmo es una directriz básica de supervivencia con la que nacemos y que va evolucionando en cuanto vamos entrando en contacto con la sociedad. La sociedad y las personas que necesitan mutuamente, y por eso se aprende a negociar en esta relación para no ser tan egoísta. Como el egoísmo tiene una relación tan directa con la supervivencia, es más fácil que este sentimiento egoísta se lleve a nuestro terreno, con lo que caemos en el egoísmo más perjudicial e insano. El egoísmo es innato, aunque siempre en dosis moderadas, puede ser benéfico. Cuando una persona prioriza sus sentimientos e intereses solamente en él, es cuando el egoísmo se vuelve malo e incluso excluyente. Todos somos egoístas, pero hay que serlo de una forma muy moderada. Hay que tratar de aprender que nosotros somos importantes, pero los demás también. Creer que nosotros somos los únicos importantes y los demás no, es el principio del egoísmo. El otro puede pensar lo mismo, que el importante solo es él, y por lo tanto, nosotros nos vamos a encontrar en la posición que nos parecía correcta para nosotros, pero no para los demás. Lo que se puede decir es que no hemos encontrado con la honra de nuestro zapato. Es una manera de aprender a sufrir un comportamiento como el nuestro, pero dirigirlo hacia nosotros. Tacharnos de egoístas es una de las peores etiquetas que nos pueden poner. En general, lo asociamos con ser mezquino, ruin o incluso mala persona. Curiosamente es difícil, por no decir imposible, encontrar un ser humano que no lo sea. De hecho, cada vez que señalamos el egoísmo de otro lo hacemos porque se ha comportado de manera que no nos beneficia o directamente nos perjudica. Así, tildamos de egoístas a todos los que piensan más en sus necesidades que en las nuestras. El egoísmo se considera negativo e incluso la Real Academia Española lo define como el inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse de los demás. ¿En qué consiste entonces algún tipo de egoísmo positivo? La palabra egoísmo tiene una mala prensa, pero incluso una conocida máxima religiosa dice que quieras al prójimo como a ti mismo, ni más ni menos, sino exactamente como a ti mismo. Así que, si tú no te quieres, ¿cómo vas a querer a otras personas? Para dar hay que tener. Y de este modo, si nosotros estamos bien, podremos hacer que los demás igualmente se encuentren bien. El egoísmo positivo consiste en darte a ti mismo para dar a los demás. Practica el egoísmo positivo para ser más feliz y para hacer más felices a los demás. De lo contrario, si te enfocas al egocentrismo, a solamente tus problemáticas, tus pensamientos, todo enfocado a ti, vas a destruir a los de tu alrededor. Por ejemplo, veamos a la persona infiel. El infiel solamente está viendo su deseo personal y darle vuelco a su pasión, y no ve a su pareja, la cual tal vez sea una buena persona,
de buenos sentimientos y tal vez te esté inclusive dando lo mejor de sí. Pero ¿qué hace el infiel? Es egoísta y solamente ve su placer. No le interesa destruir los buenos sentimientos de su pareja. He ahí, con este ejemplo, en donde podemos vislumbrar que la concentración en sí mismo, dejando de ver los intereses, los sentimientos, vamos a dañar de forma irreversible a aquellos que nos rodean. Este ejemplo clarifica de buen momento que el egocentrismo y esa concentración en nuestro deseo personal puede ser el factor que nos esté haciendo infelices y desgraciados. Al analizar en profundidad las motivaciones que residen detrás de nuestras decisiones y conductas, siempre encontramos una ganancia, por pequeña que sea, que justifica que las hayamos llevado a cabo. Ahora bien, en función de cuál sea nuestro nivel de conciencia, nuestro grado de comprensión y nuestro estado de ánimo, este egoísmo puede vivirse de tres formas muy diferentes. El primer tipo se denomina egoísmo egocéntrico, aquel que se orienta en nuestro comportamiento en saciar únicamente nuestro propio interés, cegados por nuestros deseos, aspiraciones y expectativas. Vamos por la vida sin tener en cuenta la repercusión de nuestras palabras y actos que ocasionan sobre los demás. Paradójicamente, al esperar que el mundo gira alrededor de nuestro ombligo, nuestra existencia suele estar marcada por la lucha, el conflicto y el sufrimiento. Tiranizarnos por este egocentrismo, nos empachamos tanto de nosotros mismos que somos incapaces de empatizar con las personas con las que interactuamos. El ego ocupa tanto espacio que apenas dejamos sitio para los demás. El egocentrismo se nutre de nuestra sombra y lado oscuro, esto es, de nuestras carencias, nuestras frustraciones y nuestros miedos. Estas son las armas con las que guerreamos contra nosotros mismos y por ende contra los demás. Este egoísmo egocéntrico es la raíz desde la que vamos construyendo una personalidad victimista y reactiva, quejándonos y culpando siempre a algo o a alguien cada vez que las cosas no salen como uno lo esperaba. Y se pone en manifiesto una permanente sensación de vacío e insatisfacción que nos lleva a buscar de forma obsesiva fuentes de evasión e inclusive de alcoholización y drogadicción. Irónicamente, cuanto más egocéntrica es nuestra visión del mundo, más tachamos de egoístas a los demás. Un egoísta es aquel que se empeña en hablarte de sí mismo cuando tú te mueres de hablarle de ti. Desde el mismo día de nuestro nacimiento, cada uno ha ido perdiendo el contacto con su esencia, también conocida como ser o yo verdadero. La esencia es el lugar en el que residen la felicidad, la paz interior y el amor, tres cualidades de nuestra auténtica naturaleza, las cuales no tienen ninguna causa externa, tan solo la conexión profunda con lo que verdaderamente somos. En la esencia también se encuentra nuestra vocación, nuestro talento y, en definitiva, el inmenso potencial que todos podemos desplegar al servicio de una vida útil, creativa y con sentido. Eso sí, para reconectar con nuestro bienestar perdido necesitamos cultivar el denominado egoísmo consciente, es decir, aquel que nos permite resolver los conflictos internos por medio del autoconocimiento. Para llevar un estilo de vida saludable, es importante dedicar algo de tiempo cada día para darnos lo que necesitamos y preservar así el equilibrio emocional. ¿Cómo podemos estar bien con otras personas si no sabemos estar a gusto con nosotros mismos? Esto es una gran paradoja. No podemos dar algo que no tenemos. Nadie ni nada puede hacerte feliz. Solo puedes hacerte feliz a ti mismo. En este punto es cuando sentimos la necesidad de decir no a los demás. Y es que, a menos que aprendamos a ser felices, cada uno por su cuenta, difícilmente podremos ser cómplices de la felicidad de la gente que forma parte de nuestro entorno familiar, social y laboral. Por medio de este egoísmo,
conscientes sanamos nuestra autoestima y fortalecemos la confianza en nosotros mismos. El egoísmo consciente es el puente que nos permite evolucionar del egoísmo egocéntrico al egoísmo altruista. Este deviene de forma natural cuando reconectamos con nuestra esencia. Entonces, uno dispone de todo lo que necesita para sentirse completo, lleno y pleno por sí mismo. Sabemos que estamos en contacto con nuestro yo verdadero cuando, independientemente de cómo sean las circunstancias externas, a nivel interno sentimos que todo está bien y que no nos falta de nada. También estamos en contacto con nuestra esencia cuando podemos elegir nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos, cosechando resultados emocionales satisfactorios de forma voluntaria. Cuando dejamos de perturbarnos, haciendo interpretaciones de la realidad mucho más sabias, neutras y objetivas, al conseguir ver el aprendizaje de todo cuando nos sucede, cuando experimentamos una profunda alegría y gratitud por estar vivos, cuando confiamos en nosotros mismos y en la vida. Hablar de egoísmo es hablar de individualismo, es priorizar siempre lo mío antes de los demás. Las personas egoístas suelen ver a los demás como obstáculos para conseguir lo que ellas quieren. A veces los egoístas también utilizan estas herramientas para sus propósitos mezquinos. Podemos decir que las personas egoístas son incapaces de amar de manera profunda y real, ya que el amor, el verdadero, es un sentimiento incompatible con el egoísmo. Pero ya en un plano más terrenal, ciertamente todas las personas somos en mayor o menor medida egoístas. Todos queremos ver nuestras necesidades y ambiciones satisfechas, y son muchas las veces a lo largo de la vida o a lo largo del día en la que estas necesidades se enfrentan con las necesidades de los demás. ¿Dónde está el punto donde terminan nuestras necesidades legítimas y empieza el egoísmo puro y duro? Es difícil responder esa pregunta. Es complicado obtener una fórmula general válida para todas las ocasiones. Lo que sí nos ayudará, en cada momento, es nuestro sentido de la justicia. La justicia es la virtud de otorgar a cada uno lo que merece, lo que le toca. Si nosotros queremos, tomamos más de lo que nos corresponde, más de lo que honestamente consideramos justo, estaremos actuando de una manera egoísta. El egoísmo puede resultar provechoso en muchas ocasiones, pero a la larga también puede resultar muy dañino. La gente no es tonta y acaba calando a los egoístas. La gente no suele confiar ni suele relacionarse con ellos. Frecuentemente terminan, en cierta manera, tristemente aislados de los demás. Es decir, que el destino de la persona egocéntrica es quedarse solo como un perro. Y aquí vamos a dar unos ejemplos. El director de una empresa contrata a un empleado aprendiz. El joven funciona bien y es productivo, pero el director no le sube el salario argumentando que todavía es aprendiz. El director está siendo egoísta, ya que se escuda en el hecho de que su empleado es aprendiz para obtener más beneficios a costa de su esfuerzo y talento. Está priorizando sus intereses de manera injusta. Vamos con otro ejemplo más. En una conversación entre amigos, uno de ellos habla constantemente, interrumpe a los demás e impone de manera agresiva sus opiniones. Está siendo, además de otras lindezas, muy egoísta. Prioriza sus opiniones ante todo y no escucha a los demás ni les permite expresarse. Ahora veamos otro. Una madre regala un juguete a cada uno de sus dos hijos. Cuando la madre se ausenta, el hijo mayor le quita el juguete al hijo menor. Este niño está siendo egoísta. Sabe que el juguete es de su hermano, pero se lo quita. Aquí lo primero que tendríamos que hacer es pararnos y darnos un poco de tiempo. Vamos muy siempre deprisa, corriendo, y solemos tener tiempo para todo el mundo y muy poco o ninguno para nosotros. Y este poco espacio y tiempo para uno, tenemos que destinarlo
hacernos las preguntas adecuadas y útiles sobre las que tenemos que reflexionar. ¿Qué necesito? ¿A mí qué me gusta? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me satisface? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿A mí qué me conviene? ¿Qué quiero de mi vida? Cuando se le hacen estas preguntas a algunas personas, no saben ni siquiera cómo responderlas. Nunca se las han planteado y son muy importantes para la guía de la vida. ¿Por qué nos sentimos tan culpables si priorizamos nuestras necesidades y deseos? Hemos sido educados así y tenemos esas creencias, es decir, pensamientos e interpretaciones sobre algo, que tenemos grabadas a fuego en nuestra mente y que ni nos las cuestionamos ni las revisamos, sino que solo las creemos y ya está. Y tendríamos que cuestionarlas y revisarlas de vez en cuando, porque si uno no se encuentra bien practicando algo, por mucho que lo crea, tendrá que pararse y preguntarse si está haciendo otra cosa diferente que pueda sentirse mejor. El egoísmo positivo significa todo lo contrario: darse para dar, cuidarse para cuidar, quererse para querer, atenderse para atender. Y la lista podría seguir, porque como lo decíamos anteriormente, no podemos dar algo que no tenemos. Así de sencillo. La diferencia entre el egoísmo y el altruismo rara vez ha sido tan amplia o profunda como generalmente se supone. Distingamos en primer lugar entre las teorías psicológicas y éticas. Han habido muchos filósofos morales que han sostenido que los hombres son necesariamente egoístas y nunca actúan si no es de acuerdo a sus intereses propios. Estos son los egoístas psicológicos. Ellos sostienen que cuando los hombres parecen actuar desinteresada o altruistamente, la apariencia es engañosa o un fraude hipócrita. Simplemente están promoviendo sus intereses egoístas. Pero hay muy pocos egoístas éticos que sostengan que aun cuando los hombres pueden actuar y actúan de manera altruista y sacrificándose a sí mismos, solo deberían actuar egoístamente. Una diferencia similar es posible entre los altruistas. El altruista psicológico podría creer que los hombres siempre y necesariamente actúan de manera altruista y desinteresada. No sé de nadie que sostenga o alguna vez haya sostenido esta posición. Un altruista ético puro piensa que los hombres siempre deberían actuar altruistamente y nunca por interés propio. Sin embargo, el altruista ético es necesariamente un altruista psicológico, aunque solo sea en el sentido de que debe creer posible que un hombre actúe únicamente por interés de otros y no por el suyo. La otra manera le resultaría imposible lo que realmente debería de hacer. La mayoría de los científicos morales han sido altruistas éticos, de tal manera que la concepción popular de la ética es la acción en el interés de otros, y la concepción popular del dilema principal de la ética es el supuesto conflicto entre el interés propio y el deber. La causa básica de esta vieja controversia sobre el egoísmo y altruismo ha sido, de hecho, una falsa suposición de que las dos actitudes son necesariamente opuestas entre sí. Incluso los concienzudos esfuerzos en pro de la reconciliación entre egoísmo y altruismo han estado, al menos en parte, viciados por esta suposición. Nunca entendimos la diferencia entre el egoísmo y el amor propio, porque siempre nos confundieron las fuerzas del ego en la medida en las que vimos desarrollándose en cada una de nuestras criaturas. Desde la más tierna infancia vimos actos de egocentrismo, ya sea nuestros padres o las personas que nos hayan criado. Los niños pueden parecer egoístas en su comportamiento, pero muchas de las veces así parece porque son más honestos que los adultos, quienes les enseñan a no mentir para que por lo menos existan seres humanos que practiquen la verdad. ¿Será por eso que siempre comprendimos que la gente se ofendiera con el elogio de algo tan delicado como el ego, porque rompía con todos los modelos paradigmáticos que nos dicen lo bueno y lo malo? Quizá esto le caiga mal a quien no haya cuestionado este tipo de conceptos.
El ego no puede ser tan malo dado que procura mantener entera nuestra persona y libre de cualquier división, como por ejemplo la esquizofrenia del griego textualmente, demencia por división de la personalidad. El hombre utiliza un amplio bagaje de conductas defensivas para mantener su comportamiento, que no es otra cosa que sostener el equilibrio de su salud física y mental. Y en consecuencia, si el hombre no se acepta a sí mismo, si no se quiere y omite mantener su autoestima contra viento y marea, estará expuesto a perder una columna vertebral de su personalidad, que es su claro sentido del yo, de sí mismo y del alejamiento de la depresión y autodesprecio. Por algo se ama tanto uno mismo y no se avergüenza de decirlo, porque de ese modo nos puede sobrar amor para dar. Y aquí es una pregunta muy importante. ¿Quién es egoísta entonces? Seguramente que ni tú ni yo lo somos, sino que son los otros. Jaja, muchas de las veces eso es lo que piensa un egocentrista. Por lo general, los otros nos tildan de egoístas cuando nos quieren herir o bien cuando hacemos algo para nuestro disfrute que no tenga cuento a ellos. Esta filosofía de la vida siempre nos ha llevado al exterminio. El egoísmo hace creer en tu mente que tú tienes la verdad absoluta y la razón en todo. Así sea evidente que tus hechos reflejan todo lo contrario a lo que tú dices, vives autoengañado. Por dicha, la filosofía nos brinda un respiro mediante el desarrollo de la doctrina ético-filosófica, denominada egoísmo moral o egoísmo ético, que señala que las personas deben obrar para su propio interés, única forma moral de obrar que permite realizar acciones que ayuden a otros pero con la finalidad de nuestro propio beneficio. El egoísta moral se basa en la afirmación de sí mismo y esto lo torna al individuo consciente de su realidad moral y personal. A su vez, se expresa que las personas obran por interés propio. Incluso cuando servimos a los demás, solemos hacerlo porque nos reporta beneficios o porque no hacerlo iría en nuestro propio detrimento. Habitualmente, por no decir ante todo, el altruismo satisface una necesidad propia, lo que puede traducirse en que cuando nosotros hacemos una obra benéfica, o por ejemplo, hacemos servicio dentro de Alcohólicos Anónimos, o ayudamos a una persona a dejar de consumir, de beber o de sufrir, inclusive dar algo de dinero, es para satisfacer nuestro ego, es para nosotros salvaguardar nuestro propio pellejo. Es por ello que la máxima dentro de Alcohólicos Anónimos nos dice: cuando tú ayudas a una persona, tú te estás ayudando a ti mismo. La persona a la cual estás ayudando, realmente no la estás ayudando, ella te está ayudando más a ti, porque la mejor forma de ser inmune ante la primer copa es el servirle a otros. El egoísmo moral considera el altruismo contraproducente y se apoya en el conocimiento de nuestros deseos y necesidades, y sabemos que nos hará felices y cómo alcanzarlo. Lo que no es sencillo cuando intentamos conocer a los demás, lo que muchas veces induce a perjudicarnos sin intención. Si brindamos caridad, no ayudamos a los demás a sobrevivir ni obtener independencia. Además, no mucha gente se sentirá agradecida. En cambio, si cada persona se preocupara por sus propios intereses, habría un mejoramiento en la sociedad. Consiste en obedecer ciertas reglas, cumplir promesas, no mentir y no dañar, etc. Todos esos deberes u obligaciones derivan en un fin común, el cual es del interés propio. El principio del egoísmo ético conduce a una regla de oro que persiste en las religiones más conocidas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice, por cierto, que lo amarás más que a ti mismo. Eso no dice. Es como experimentar que yo soy el centro de mí, no el centro del mundo que me rodea y alrededores. Los especialistas en el tema definen al egoísmo como sano, como la capacidad de respetar las propias necesidades y sentimientos, aunque los demás no lo hagan,
sobre todo si los demás no lo hacen. En este sentido, el egoísmo sano implica cuidarse y poner atención en uno mismo para poder estar disponible para los demás. Si no nos enfocamos en nosotros y hacemos cosas para lograr nuestro bienestar, difícilmente podremos atender a los que nos rodean sin dañarnos. Un ejemplo bastante común y evidente que refleja la falta de egoísmo sano es de aquellas madres que piensan en todas las necesidades de los otros, en este caso de los hijos, la pareja o los padres, y se olvidan de ellas. En estos casos, las madres no se dan el permiso para dedicar tiempo a sí misma, y en el caso de hacerlo se sienten culpables. Pero ¿cuáles son las ventajas de practicar el egoísmo sano? Reforzar el amor propio, ser más felices, mejorar la salud general, pues al priorizar nuestras necesidades nos alejamos del estrés y sus consecuencias. Sentir menos culpa. Si decimos no a algo que no queremos, reafirmarnos al compromiso con nosotros mismos y no con los demás. Apoyar a los demás en una forma más afectiva. Cuando nos ponemos en primer lugar y nos cuidamos, tenemos más energía para ayudar a los que nos rodean. Disfrutar más el presente, tener mejores relaciones. Estos consejos o sugerencias daremos para reducir este egoísmo que muchas de las veces se vuelve en egocentrismo y es cuando comenzamos a dañar a las personas. Ahora sabemos algunos beneficios del egoísmo sano. Tenemos que ponerlo en práctica. Vamos a ver cómo fomentar este tipo de egoísmo. Tenemos que identificar nuestras propias necesidades para no caer en el egocentrismo. Si queremos prestar más atención a nuestras necesidades, primero tenemos que saber cuáles son. Puede ser fácil, pero para algunas personas no lo es en absoluto, en especial para aquellos que se han acostumbrado a satisfacer las necesidades de sus familiares y amigos. También debemos aprender a decir que no. La colaboración, la tolerancia o la comprensión serán valores positivos siempre y cuando seas capaz de decir que no. En este sentido, no digas que sí cuando realmente no quieres. Las 1000 justificaciones solo muestran que no estás convencido de tu total derecho a negarte. Busca un momento para ti. Por lo menos una vez a la semana procura realizar actividades para tu disfrute personal. Esto ayudará a liberarte de las tensiones. Identifica qué te gustaría realizar si tuvieras más tiempo libre. Delega actividades también. Cuando empieces a ocuparte más de ti mismo y digas no a los requerimientos de los demás, seguro tendrás que delegar aquellas actividades que hacías para satisfacer las necesidades de los que te rodean. Esto no solo te permitirá ponerte a ti primero, sino también facilitarás la autonomía de los demás. Es probable que al delegar algunas tareas necesites instruir al otro sobre cómo realizarlas, pero no interfieras más. Afronta el miedo y la culpa. Para finalizar, es importante que tengas claro que si estás trabajando en un egoísmo sano, encontrarás dos saboteadores en tu camino: el miedo y la culpa. No será fácil, pero debes enfocarte en lo que te espera al final del trayecto. El amarse a uno mismo no es egoísta, aunque sí requería actuar como tal para avanzar en la vida. Hemos de hacer espacio para parar e indagar conscientemente y llegar a saber qué quiero realmente más allá de los condicionamientos sociales y familiares. Así, el amor propio, ante todo, se trata de reconocer la necesidad de ocuparse de nuestras propias necesidades, no de nuestros deseos, y de trabajar para mejorarnos a nosotros mismos en lugar de sacrificar nuestras necesidades para priorizar la felicidad de los demás. El proceso de madurez y autorrealización implica asumir qué me gusta, qué necesito, qué me nutre, para luego decidir conscientemente en qué cedo o en qué me defino honestamente, con un sí claro cuando es sí y con un no gracias relajado cuando es no. A veces la vida nos regala un cambio de rumbo inesperado, a veces una enfermedad, una ruptura personal o laboral. En todos esos casos prioriza tu camino. Y si le damos un constante tiempo y energía
a los demás sin hacerlo por nosotros mismos y sin tener ni siquiera la intención, corremos el riesgo de poner en peligro nuestra salud física, mental y emocional. Vivimos en un mundo muy desgastante entre las proyecciones del ego, personajes, máscaras y nuestro ser más auténtico esencial. Pero lo malo es que este juego hace que no seamos protagonistas de nuestra propia vida, generando una auténtica disociación. Cuando el encuentro interior se va relegando, nos desconectamos de nosotros mismos y nos enajenamos. Aparte de la infelicidad e insatisfacción que producen muchos casos de fatiga crónica y enfermedades psicosomáticas, no deben priorizarse como es necesario. Y también no debemos caer en lo que es el egocentrismo. La concentración en sí mismo. Primero tú, después tú y al último tú. Esto es una filosofía que te va a llevar a la ruina. Vas a dañar a miles de personas a tu alrededor. Por eso no has podido concretar una relación personal. Por eso disipas mucho en tus trabajos. No son las personas, eres tú. Y el egocentrista eso jamás lo aceptará. Hemos llegado al final de este artículo. Los invitamos a suscribirse y que nos dejen en la caja de los comentarios qué te pareció y que nos sugieras algún tema. Gracias por quedarte hasta el final, felices 24 horas y hasta la próxima.